Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Hoy estamos aquí compartiendo un gran testimonio de nuestro hermano evangelista Marcelo Salayeta. Él va a estar contando cómo Dios lo visitó en la cárcel, cómo Dios cambió su vida y cómo eso impactó para la gloria de Dios. Bienvenido, Marcelo. Bueno, Sergio, buenas noches audiencia. Agradecido estoy yo por poder venir a compartir el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida y en mi familia. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti, Marcelo. ¿Nos podés contar cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Bueno, a eso vinimos. Ahí va. Este, bueno, son muchas cosas cuando pienso cómo viví mi encuentro con el Señor. Me remueve, ¿no? Todo en todo mi interior. Primeramente por el lugar, como tú decías al principio, el Señor entró con todo su amor y su misericordia a visitarme dentro de una cárcel. Hacía unos 18 años que yo estaba privado de libertad y bueno, hay un momento en la vida de aquellos que han estado privados de libertad en el que se pierde todo, ¿no? Se pierde familia, se pierden amigos, se pierde todo, todo. Este, Sin sin, esperanza, ¿verdad? sin esperanza. Y bueno, te invade, ¿no? Te invade la angustia, te invade la tristeza, y pasan cumpleaños, y pasan navidades, fines de año, pasan cumpleaños de tus hijos, de tus seres amados, y vos de pronto quedaste privado de poder verlos por diferentes circunstancias, entonces lo que hay es nada, nada. En mi vida en aquel entonces me acuerdo que me encontraba privado de libertad en el penal de Libertad y era un tiempo difícil allá, muy difícil. Este, y recuerdo que lo que yo fue miedo, ¿no? Me invadió, de pronto fue una etapa de mi vida en la que yo empecé a sentir muchísimo miedo. Y bueno, eh, el miedo es algo que te paraliza, como dicen, ¿no? Y es verdad. Miedo a muchas cosas, ¿no? No solamente el miedo a estar allí o al qué pasaría allí, sino que mucho temor a todo, ¿no? A todo, Sí, sí, todo desde que me se levantaba movía. hasta que me acostaba. Y bueno, fue entonces en esa etapa de mi vida en el que el Señor visitó mi corazón. Fue muy especial porque no me invadió, sino que Él simplemente se presentó, abrió la puerta de su corazón para que yo entrara. Y cuando yo tomé esa decisión de, de aceptar al Señor en mi corazón y de sentirme, volverme a sentir seguro nuevamente, eh, fue lindo, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces empecé a leer la Biblia, empecé a buscar a Dios con todo mi corazón. De chico yo había conocido el Evangelio y bueno, me quedó eso, ¿no? La palabra, me quedó el poder, el entender cómo buscar a Dios y bueno, así empezó todo un proceso. Y fue precioso, ¿no? El respeto que él tuvo conmigo, cómo él se acercó con su delicadeza, con su amor. Lloré muchísimo, hubo mucho llanto, hubo arrepentimiento en mi corazón, un arrepentimiento genuino, ¿no? Un arrepentimiento puro. Y bueno, seguí allí en el penal de Libertad y el Señor un día me dijo, con un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero vuelvo para recogerte con muchísima misericordia. Amén. Y bueno, yo entendí que Dios me estaba dando una oportunidad. Siguieron pasando los meses y el Señor me dijo, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y fue clarísimo, ¿no? La palabra de Dios impactó mi Impactó corazón, él. Ahí va. exactamente. Y bueno, y ahí empezó el Señor todo un proceso de limpieza de mi corazón, de mis pensamientos, de restauración,
paz, muchísima paz. Que antes no tenías, había Fuera cosas los en tu miedos, corazón, ¿no? fuera los miedos, fuera el odio, fuera el rencor, fuera la ira, fuera todas esas cosas que te pudren, ¿no? Sí, sí. Eras una persona tal vez violento, como tenías Y yo dentro de creo todo. que decir que no era violento sería mentir. Mm. Porque sí había violencia en mi corazón, ¿no? Fueron muchísimas cosas. Fue una etapa de muchos años, de mucha violencia, de verla, de practicarla, de vivirla, y todo eso afecta. Y ahí es donde, bueno, como decía, en el proceso Dios fue cambiando esas cosas Cambiando. que... Recuerdo que un día estaba sentado en el patio del penal de Libertad y habíamos unos 50, 60 internos dentro de un patio chiquito. Y al lado de nosotros había otro patio separado del nuestro, ¿no? Unos 3 4 metros, y también había otro tanto de presos. Bueno, eso era todo un bullicio, un griterío, todo. Y yo estaba sentado, me acuerdo, y de repente quedé sordo. Todo el ruido que había a mi alrededor quedó en nada, en un silencio absoluto. Y me asusté y levanté mi cabeza y todos seguían hablando, todos seguían moviéndose, jugando al fútbol, gritando, charlando, pero yo estaba completamente sordo. Y había una persona delante de mí y me dijo Marcelo. Y cuando lo miré a los ojos, era el Señor. Amén. Y fue tan linda esa mirada, ¿no? La mirada esa que penetró mi vida. Y fue algo tan hermoso ver a Jesús. No lo olvido nunca más. Cada vez que lo recuerdo, como que lo estuviera viviendo en ese momento. Y el Señor me miró y me dijo, no ames de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y nunca había leído eso en la Biblia, luego lo encontré allí en una de las cartas a Juan, pero el Señor estaba poniendo fin a una etapa, Amén. estaba poniendo límite, como que dijo hasta acá odio, hasta acá rencor, hasta acá ira, hasta acá violencia, hasta acá droga, hasta acá robo, hasta acá todo lo malo. Esto es una etapa nueva. Y bueno, él siguió hablando cosas que no me permitió escuchar ni entender, hasta que en un momento él se fue y volví a escuchar todo, volví a quedar en el lugar en el que yo estaba. Eso fue lo más impactante, porque en ese momento me asombró un poquito, pero luego lo que yo entendí era que el Señor me había visitado, ¿no? Sí, Vi sí. que el Señor tiene misericordia, del que tiene misericordia y va al último lugar. Y eso fue lo que te cambió, realmente impactó tu Me interior, impactó, algo sobrenatural, digamos, porque me impactó. La mirada, realmente... Sergio, Sí, sí. la mirada de Jesús es hermosa. Sí, no. Es algo inexplicable. Si querés explicarlo, Sí, sí, no. No se puede. no se puede. Pero te puedo asegurar que lo que me impactó fue esa mirada de amor, ¿no? Bueno, y ahí comenzó el proceso. Y así que en ese proceso, Marcelo, Dios se empezó a manifestar en tu vida, ¿verdad? Y ahí empezaron a acontecer cosas. Exacto, Sergio. Bueno, luego de ese encuentro, ¿no? Con el Señor Jesús que impactó mi vida, bueno, el Señor comenzó a trabajar en mi corazón, a restaurarlo, a transformarlo, a cambiarlo. Y bueno, llegó el momento de partir de allí, del penal de Libertad, y me trasladaron para la cárcel de Concar. En aquel entonces había un hacinamiento impresionante en Concar, éramos muchísimos por cuarto, no teníamos espacio para nada. Nos acostábamos y bueno, ya para movernos al baño ya teníamos que ir caminando por otros que dormían en el piso, así estaba jodida la cosa. Y me acuerdo que me despertaba a 3, 3 y media de la mañana, que era el único momento que había silencio en aquel lugar, y leía un librito que se llamaba Jesús bajo un carpintero, y ese era mi momento con el Señor, y fue precioso. Pero a las 3 semanas más o menos, creo que no llegó al mes, el Señor tenía otra cosa preparada para mí y me sacó allí el módulo 4, me llevó al módulo 6. El módulo 6 en aquel entonces era un módulo completamente abierto. Cuando me llevaron allí entré a un cuarto y en el cuarto no había inodoro, no había canilla, no había nada. Y yo, ¿qué voy a hacer todo el día encerrado acá? Porque estaba acostumbrado a estar encerrado hasta 2 y 3 días sin salir, que era lo que nos pasaba en Libertad, ¿no? Y cuando llegó la noche nos cerraron la puerta y
bueno, entendí que Dios me había sacado del peor lugar y me había puesto dentro de ese lugar en uno de los mejores lugares, porque allí yo tenía la puerta abierta día y noche. Ahí empezaste a ver en el proceso la mano de Dios. Exactamente, porque solamente Dios. Sí, sí. Porque yo no podía salir del penal de libertad por mis causas internas, pero Dios puso su mano, hizo sus movimientos y bueno, él empezó a abrir la puerta para que yo fuera disfrutando de ser un hombre libre, aún estando privado de libertad. Amén. Porque era un hombre libre ya. De allí, bueno, así donde más recuerdo que un día salí a caminar un poco y sentí unos tambores y unos sonidos de instrumentos y me acuerdo que los empecé a seguir y encontré una iglesia. Y había una iglesia allí dentro. Bueno, y ahí comenzó lo más hermoso. Si vos me preguntás, una de las etapas más hermosas de mi vida con el Señor, allí dentro, ¿no? Bueno, de ahí el Señor al tiempo me sacó de allí, me abrió todas las puertas en el módulo 6 para trabajar. Me acuerdo que salíamos con un carrito de basura hasta afuera de la cárcel, lo dejábamos ahí, volvíamos a entrar. Fue algo impresionante lo que viví en tan poquito tiempo. Sí, sí. Y mismo la gente interna o la misma policía conociéndote cómo eras de una manera y luego te ven de otro proceder, ¿no? Digo, habrán dicho qué está pasando, ¿no? Digo, habrán visto el cambio también, porque realmente lo que eras antes, ¿no? A lo que eras en ese proceso que Dios empezó a intervenir en tu vida. Exacto. Recuerdo que había un policía que en el motín yo lo había tomado como por violencia, ¿no? Y me lo encontré. Al tiempo me lo encontré y me acuerdo que me acerqué a él y le pedí perdón. Cuando yo me acerqué, me miró y me dijo, ¿qué pasa, chino? Y yo le dije, yo soy Marcelo y quería pedirte perdón por el daño que te hice. Y me acuerdo que le di la mano y hasta el día de hoy el hombre testifica y dice, yo sé que Dios verdaderamente hizo algo en ese hombre. Sí, y así, bueno, pasaron otras cosas. Bueno, de ahí directamente me llevaron también a Punta de Rieles. Bueno, en Punta de Rieles trabajamos como si estuviéramos aquí afuera para el Señor. Evangelizábamos, Dios abrió la puerta de la cárcel de par en par. Evangelizábamos todas las tardes, salíamos por la cárcel a compartir el Evangelio. Levantamos una iglesia, discipulábamos, bautizábamos. Fue tremendo lo que Dios hizo. Una Dios experiencia linda. Una experiencia linda, sí, Dios nos puso en gracia. Un cortito también, me acuerdo que Hernán Cairo en aquel entonces fue a hacernos una entrevista y me preguntó qué iba a hacer yo cuando saliera y yo le dije, yo no voy a salir. Cuando me abran esa puerta yo voy a entrar a un lugar, porque yo ya soy libre, yo no estoy preso. Y bueno, y luego llegó mi libertad. Y Marcelo, después contanos cómo fue el proceso de haber salido de la cárcel, porque claro, no es fácil cuando vos salís de la cárcel, no es que vos tenés un trabajo, no es que te van a dar un sueldo, no, realmente saliste sin nada, ¿no? Fue un proceso, digamos, difícil, porque uno puede salir y si tenés familia, digamos, te pueden ayudar en algunas cositas, ¿no? En el caso tuyo, vos tenías una esposa, hijos, tenías que mantener, ¿no? Una casa, un hogar. ¿Cómo fue ese proceso? Se complicó. Bueno, lo primero que me pasó, por ejemplo, cuando yo fui liberado de mi libertad física, me acuerdo que no encontraba un lugar, no encontraba mi lugar. Eso me pasó, me acuerdo que salía a caminar y lloraba. Salía a caminar y a llorar, porque no encontraba un lugar. Y bueno, muchos años, ¿no? Separado de todo, de todo. Entonces no encontraba un lugar y bueno, tú me hablabas referente al trabajo y todo eso y sí que me preocupaba, ¿no? Pero ahí, bueno, Dios siguió fiel, proveyendo milagrosamente, abriendo puertas, de a poco. Me pasaron cosas lindas, me siguieron pasando cosas lindas. Yo me casé con Mariela, mi esposa, pude comenzar a estar con mi hija Fiorella, que nunca había estado. Pude tener también
charlar con Jonathan, mi hijo mayor, y bueno, pero había que comer, había que vestirse, había que ganarse el pan. Bueno, la iglesia me dio una mano tremenda, me regalaron un carrito de Pancho, me acuerdo, y bueno, fue un tiempo largo, me acuerdo, porque no era fácil vivir con la diaria, ¿no? Pero Dios hizo cosas tremendas, nunca me faltó nada, ni a mí, ni a mi casa. Siempre, siempre Dios estuvo allí, fiel en todo eso. En lo laboral, bueno, conseguí un trabajo, me acuerdo, en Teima, de allí al tiempo lo perdí, quería volver al carrito y me acuerdo que Mariela me alentó para que no me desanimara y pudiera seguir buscando, ¿no?, otro trabajo, y bueno, hasta que llegué al trabajo que tengo hoy en día. Y bueno, allí viví algo precioso también, porque yo llegué allí a cortar pasto y no sabía ni cómo poner una tanza, y fue pasando el tiempo y bueno, Dios creó esa fuente de trabajo. Porque cuando yo llegué allí me acuerdo que éramos 3, 4, hoy somos más de 30, y Dios me puso allí como el hombre de confianza de los dueños del lugar. Hoy sos encargado, ¿no? Ahí Exactamente, los dueños, soy una de las personas de confianza de los dueños de ese lugar. Y eso es algo que lo hizo Dios también. Realmente tremendo, ¿no? Porque salir de la cárcel, no tener nada, imagínate cuánta gente, ¿no?, sale, capaz que quieren trabajar, todo, y no tienen. Y ahí vienen capaz que la tentación, los amigos de la antigua vida, te dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a robar, vamos a hacer tal cosa, y ahí consiguen la plata más fácil, ¿no? En cambio, Marcelo, él depositó su fe, realmente fue un año, ¿no?, muy difícil, como él cuenta, ¿no?, ese proceso, pero él confió en Dios y realmente Dios lo suplió en cada momento y él se pudo mantener, ¿no? Y realmente Dios, como decís, te recompensó, Marcelo, porque hoy él es realmente un trabajador digno, realmente donde está en una empresa, es la mano derecha ahí encargado, realmente, y eso solamente Dios lo hace. No solo cambió su corazón, su vida, y aún lo ha bendecido, digamos, económicamente, digamos, él dignamente está trabajando y realmente sin palabras, ¿no? Eso lo hace Dios, realmente. Solo Dios. Amén. Solo Dios. Y me imagino, Marcelo, que también hubo recompensa para tu familia, ¿no? Realmente, cuando vieron el cambio, cuando te vieron que saliste, habrán dicho, va a seguir en la misma, pero cuando empezaron a ver un cambio en tu vida, realmente, y cuando empezaste a trabajar, y bueno, y eso, realmente, ¿cómo habrá impactado eso también, ¿no?, para tu familia? Sí, obvio. Una familia de la cual prácticamente fui separado durante casi 2 décadas. Volver a encontrarnos, creo que a cualquier familia, ¿no?, padre, madre, esposa o hijos, le da alegría, ¿no?, poder ver que ahora va a ser todo diferente. Y más cuando va pasando el tiempo y verdaderamente se ve que todo es diferente, ¿no? Tengo mi mamá conoció al Señor hace muchísimos años. Ella oró por mí todo este tiempo, ¿no?, en que yo estuve privado de libertad. Ella oró por mí, y me acuerdo que siempre me contaba una amiga de nosotros que mamá oraba, Señor, sácalo, 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 sácalo. Y un día una anciana de la iglesia le dijo, no ores así. Dice, orá, Señor, en tu tiempo, pero transformado. Y ahí cambiaron la oración, y siempre quedó eso, ¿no? De verdad que qué lindo. Y Fiorella también, Fiorella iba a la escuelita, y en la escuelita pedía oración por su papá, y siempre por su papá, y mi papá, y mi papá. Mariela, mi esposa, también orando, ¿no? Y bueno, y la iglesia siempre, ¿no?, pedidos de oración y todo. Y qué tremendo, ¿no? Porque realmente Dios escuchó la oración de una madre, la oración de una esposa, la oración de una hija, ¿no?, de una niña. Qué tremendo, ¿no? Porque realmente, humanamente, él capaz que lo veían a él, a Marcelo, en una cárcel sin esperanza, tal vez
la gente diría cuando salga, bueno, seguirá en sus malos caminos, pero realmente en el tiempo de Dios, Dios escuchó esa oración y cambió realmente, impactó, Dios mismo lo visitó en la cárcel, transformó su vida, su corazón realmente, y fue ahí, bueno, que fue el cambio, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Para tu madre, hermana, hijo, tío, tal vez tenés un familiar, ¿no? Que puede estar hoy en una cárcel, puede estar en la calle, en un montón de lados, en malos caminos, que no te decepciones y que realmente puedas creer y que confíes en Dios, que puedas orar, y esa oración que estás haciendo no cae en saco roto, porque a su tiempo Dios va a tocar a ese familiar que hoy tal vez lo ves y no tiene esperanza, ¿no? Tal vez tu madre, tu hijita, tu esposa, capaz que oraban y Señor, cámbialo, pero imagínate la vida que él tenía, pero realmente esa oración llegó al corazón de Dios y realmente Dios cambió tu vida y te transformó, ¿no? Realmente. Exacto. Dios estuvo ahí. El Señor dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Amén. Y verdaderamente esa invitación está latente, ¿no? Y Él la extendió a mi vida cuando yo estaba verdaderamente cargado, cansado, trabajado. Y bueno, vino el perdón, vino la restauración, una liberación completa, ¿no? Y una vida nueva. Bueno, amén. Y Marcelo, ¿qué reflexión le podés dejar a las personas que están mirando este video? Bueno, hay una palabra en la Biblia que dice, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Estar quieto en el corazón, estar quieto en los pensamientos, confiar en Dios por completo, a esa mamá que tiene su hijo privado de libertad, o en las drogas, o en el alcohol, o esa mamá o esa mujer que está orando por el esposo, o viceversa, sea cual sea la necesidad, que encomiende esa necesidad en Dios y que esté quieto allí en el Señor y que repose en Dios y tenga paz, porque Dios en el momento menos esperado va a aparecer. Amén. Así como tu familia estuvieron más de 17, 18 años, ¿no? Orando. Y bueno, imagínate hoy, verdaderamente es un gran siervo de Dios, realmente cambiado, transformado, y realmente es tremendo las cosas que Dios hace. Y realmente hay esperanza en Jesús. Y bueno, esto es para que uno realmente siga hacia adelante, confiando en Dios, confiando que para Dios nada es imposible. Y tú que estás mirando, como decíamos al principio, no te desanimes y que sigas hacia adelante orando por ese familiar que hoy no tiene esperanza, porque lo vas a ver que el día de mañana puede ser un futuro siervo, una sierva de Dios, como hoy es nuestro hermano evangelista Marcelo. Así que Marcelo, bueno, muchas gracias realmente por compartir tu testimonio, realmente te damos las gracias, bueno, por haber venido a compartir. Bueno, gracias a vos por recibirme, como te dije al principio, y toda la gloria sea para Dios. Amén. Que el Señor te bendiga en gran manera y no te olvides de poder compartir este testimonio realmente con otras personas para que realmente vean que Dios todavía cambia vidas y Dios transforma. Y si no te has suscrito al canal, no te olvides de suscribirte, darle like y tocar la campanita. Que el Señor te bendiga en gran manera a tu vida y a tu familia. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.